Pero antes de entrar sobre este tema tan complicado, yo diría, porque realmente muchas personas le encanta hablar sobre el hogar y inmediatamente entran en el punto, y está bien, no vamos a criticarlos como lo hacen, pero el Señor me ha guiado a hacerlo de una manera diferente para introducirlo aquí entre ustedes. Realmente, hermanos, para poder hacer la voluntad de Dios, tenemos que tener un conocimiento de Dios como soberano y creador nuestro y lo que Él demanda de nosotros. Cuando nosotros ignoramos quién es Dios, de cómo Él trabaja, tenemos problemas para hacer lo que Dios nos manda a nosotros. Creo firmemente que uno de los problemas más grandes que tenemos hoy en día en el pueblo de Dios es que decimos conocer a Dios, pero no conocemos lo que Dios dice que debemos hacer y lo que Él manda para poderle agradar a Él. Entonces podemos mirar que necesitamos tener un conocimiento de Dios como soberano. La palabra soberano significa que Él tiene perfecto control sobre todo y que Él hace lo que Él quiere hacer. Eso es algo que nosotros como seres humanos, rebelde a la voluntad de Dios, rebelde a lo que Dios dice, nos da dificultad aceptarlo. Cuando nosotros miramos de un dictador en una nación, descubrimos que esa persona como dictador no le gusta a la gente, porque tiene que hacer lo que ese dictador dice. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que Dios como soberano es el creador de todo lo que hay, de todo lo que existe, incluyéndonos a usted y a mí, y que nosotros no podemos movernos a no ser que sea por su voluntad. ¿Cuántas personas no amanecieron hoy sin abrir sus ojos en una cama de un hospital o en una casa o un asilo de ancianos porque partieron de este mundo? Tenemos que entender que el mero hecho de nosotros poder ver un día es por pura gracia, y eso nos habla a nosotros de la soberanía de Dios que nos da vida para que podamos ver ese nuevo día. Muchas personas dicen, bueno, todo lo que yo tengo es mío, yo me lo gané trabajando. Es cierto, se lo ganó trabajando, pero ¿quién le dio la fuerza a usted para ir a trabajar? ¿Quién le dio esa oportunidad de poderse levantar para ir a trabajar? Hay muchas personas que no lo pueden hacer, hermano, porque amanecieron en una silla de ruedas y no pueden caminar más. De hecho, nosotros podemos tener un problema físico de repente y nosotros lo único que decimos, Dios mío, ayúdame. Porque ninguno de nosotros puede decir que es dueño de sí mismo. ¿O me equivoco? Esto es algo que tenemos que entender, que para poder conocer la voluntad de Dios tenemos que tener un conocimiento de Dios como soberano que es. Como soberano que es, Él nos dicta a nosotros lo que Él quiere que hagamos para la gloria de Él, y note bien, para beneficio nuestro. Todo lo que Dios hace es para la gloria de Él y para nuestra bendición. Dios no hace nada donde usted y yo no seamos beneficiados con esa bendición al aceptar lo que Él está haciendo. El problema es que Satanás ha torcido tanto el asunto que creemos que Dios no es bueno. De hecho, la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo le dijo a aquel joven rico, ¿por qué me llaman bueno? Y solamente uno solo bueno, que es Dios. El único verdadero y bueno es Dios. A veces decimos, es un buen hombre, una buena mujer. No, el único bueno es Dios. Porque ese buen hombre o esa buena mujer que usted está hablándole en ese momento,
Probablemente años después o meses después va a ser de dolor de cabeza para usted mismo, porque esa misma persona se le va a oponer a usted. Entonces uno va a decir, pero ¿qué pasó? ¿No era una persona buena? No, el único bueno es Dios. Y esto es algo muy importante. Ahora, tenemos que tener un conocimiento claro de que Él es nuestro creador. Él es soberano y Él es nuestro creador. Si creemos que Él nos creó a nosotros, tenemos una bendición tremenda. Encontramos en uno de los escritores del Antiguo Testamento que él dice que cada hueso que se forma en el vientre de una mujer está escrito en el libro de Dios. En otras palabras, cuando una muchacha se casa y sale encinta para tener una criatura, esa criatura que se está formando en ese vientre, cada hueso, cada miembro de su cuerpo que se está formando allí, está escrito en el libro de Dios. No hay defecto en el libro de Dios. Uno dice, pero ¿por qué nació así? No lo hay defecto en los ojos de Dios. A veces Dios hace cosas que nosotros no lo entendemos, porque tiene un propósito como soberano que es de hacer lo que Él quiere para beneficio de uno mismo, quizás para esa misma criatura, que luego nos daremos cuenta y diremos, oye, qué bueno que salió así, no como yo pensaba, porque si hubiera salido como los demás, quién sabe dónde estaría. ¿Me hago entender? Es algo muy importante. Otra cosa que miramos acá, que nosotros lo encontramos en la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Proverbio 1, 7. Leemos todos. Vamos a leer. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vámonos a enfocar en la primera parte. Hemos leído que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, Dios da por sentado como un hecho que conocer su voluntad para con nosotros, para poder llevar una vida recta en un mundo que camina de una manera opuesta o torcida, la necesidad es que nosotros tengamos un conocimiento de Él. Note como dice, el principio de la sabiduría no es ganar mucho dinero, no es tener una carrera universitaria, aunque muchos se confunden con ese asunto, se preocupan en tener una carrera y se olvidan hasta de leer la Biblia. No, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y esto es algo muy importante y es necesario que nosotros tengamos un conocimiento de por qué Él lo dice. Dios nos habla o manda a través de su palabra. Todo lo que Él dice tiene un propósito. Si nosotros lo seguimos leyendo este capítulo en nuestras casas, vamos a descubrir realmente algo. Pero la palabra que hay aquí en las Sagradas Escrituras son de mucha edificación. Vamos a mirar Proverbios capítulo 3. Esta vez yo voy a leer, está un poquito más adelante, Proverbios capítulo 3. Y vamos a enfocarnos en los versículos 3 y 4. Dice la palabra de Dios: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átala a tu cuello y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Entonces, noten bien, hermanos, porque vamos a hablar del hogar. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero nos dice en ese mismo capítulo que hemos leído, capítulo 1, versículo que leímos ahorita, versículo 7, dice: los insensatos
o sea, los necios, desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué quiere decir? Que hay dos partidos, dos grupos. Está el que teme a Dios y está el que no teme a Dios y por lo tanto es un insensato. Y la palabra insensato significa un necio porque desprecia la sabiduría y la enseñanza que Dios está mandando. ¿Estamos bien claros en ese punto? Muy importante. Ahora en el capítulo 3, versículos 3 y 4 nos dice a nosotros: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átala a tu cuello. En otras palabras, no podemos desatar la palabra de Dios y dejarla enganchada en un clavo. Tenemos que llevarla en nosotros, a memorizarla en nosotros. Hace un tiempo, yo hablando en la hora de la fe, le decía a los hermanos: yo tengo un problema, yo no me puedo aprender los versículos como muchos se lo aprenden, capítulo 3, versículo 4, etcétera, etcétera. Yo no puedo aprenderme eso así. Yo me aprendo lo que la palabra de Dios dice de una manera sin versículos, y a veces, ahora lo estoy leyendo con versículos porque lo tengo acá con capítulos, pero lo que yo citaré muchas veces lo voy a citar no porque no sé en qué libro se encuentra, sino porque lo voy a citar tanto como el original era en el principio. ¿Sabían ustedes que los versículos y los capítulos fueron añadidos años recientes, años atrás, para memorizar mejor la palabra de Dios? Pero antes de eso, si nosotros miramos la Torá, o sea, los escritos hebreos, nosotros no encontramos versículos ni capítulos allí. Era necesario memorizar la palabra de Dios tal como Dios la ponía, para memoria y beneficio espiritual. Y aquí nos dice, muy importante, que debe atarla en el cuello. Noten bien el versículo: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átala en tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón. ¿Por qué? Porque eso va a motivar algo cuando nosotros lo hacemos. Primero, vamos a hallar gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Cuando nosotros decidimos, cuando nosotros nos sometemos, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando dejamos que la palabra de Dios nos hable a nosotros, cuando estamos dispuestos a obedecer lo que la palabra de Dios manda, la palabra de Dios va a producir en nosotros una gracia delante de los ojos de Dios, porque vamos a descubrir la voluntad de Dios, y los hombres ahí afuera se van a quedar asombrados por el cambio que ha habido, simple y llanamente por usted obedecer lo que la palabra de Dios manda. ¿Cuántos hombres ahí afuera eran criminales o ladrones o salteadores, vinieron a los pies de Cristo y su vida cambió? Y la gente dice: pero mira cómo cambió ese hombre después que se convirtió. Ya no roba, la mujer ya no es una prostituta o no anda chismeando por ahí. El otro ya no quiere saber ni siquiera de que le hablen de otras mujeres, porque su vida ha cambiado. La palabra de Dios cambia cuando nosotros estamos dispuestos a obedecerla y dejar que ella nos guíe a nosotros. Por eso dice: átala a tu cuello, porque te va a ser de beneficio. Dios va a manifestar su gracia de una manera especial en tu vida, y los demás van a ver a Cristo en ti. Pero no solamente me quedo allí en este pensamiento, que tuve que escribirlo luego que lo grabé. Encuentro acá otro ejemplo más. ¿Se acuerdan en Lucas capítulo 2, versículo 40 y versículo 52? Lucas capítulo 2, versículos 40 y 52. ¿Alguien lo puede buscar, por favor? Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Gracias, hermana. O sea,
que lo que estamos mirando aquí en Proverbios fue una realidad en la vida de Cristo Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿puede ser una realidad en nuestra vida también? Claro que sí. El asunto es que tenemos que apartar tiempo para buscar a Dios, tiempo para leer la palabra de Dios, tiempo para mirar a Dios en todos los lugares. El apóstol Pablo, en medio de los problemas que pasaba, solamente decía, todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque Él me fortalece. O sea, Pablo reconocía que Dios estaba obrando en su vida aún en los problemas. El himno que cantó José, la última, el himno muy triste vagaba en el mundo. Y luego comienza ciertamente el bien y la misericordia, y comienza a analizar ese himnólogo que viene de Dios. Hermano, no hay nada, óigame bien, no hay nada que no venga de Dios. Aún las cosas que nosotros pensamos que son difíciles de entender, vienen de Dios porque tienen un propósito. Y eso vamos a ir mirándolo un poquito más adelante. Cuando el hombre de Dios está dispuesto a someterse a Dios, hallará gracia delante de Dios, y los hombres, o sea, la opinión de los hombres acerca de Dios va a cambiar, porque van a ver la realidad del cambio que ha habido en nuestras vidas. Arlene no se encuentra hoy con nosotros, me hubiera gustado que estuviera acá. Ella vino a los pies del Señor cuando su hermana, que era golpeada por el marido, lo maltrataba, esa hermana ya casi moribunda, había venido a los pies de Cristo Jesús. Y ella pudo irradiar para su mamá, sus hermanos y a ella misma, o sea, Arlene, la misericordia de Dios manifestada en su vida, de ellos, o sea, de la que estaba muriendo, y todos ellos vinieron a los pies de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque aún en medio de los problemas esa mujer confiaba en Dios. Tenemos a Nidia, la cuñada mía, la hermana de mi esposa. Ella fue la primera que vino a los pies del Señor en la casa de ella. Y el cambio que Dios hizo en la vida de Nidia inspiró a mi esposa a buscar de Cristo, inspiró a la mamá de ella, que hoy está con el Señor, a buscar de Cristo. Y luego en la casa, cuando fuimos a comer una ocasión, mi esposa me dice, háblale a mi hermano, y el hermano de ella vino a los pies de Cristo y todavía está en los pies del Señor. Y todo comienza con una sola semilla, con un solo ejemplo. Es importante, hermano, que notemos que tenemos que crecer en la gracia de Dios, porque eso va a motivar que otros vengan a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios, como soberano, demanda de eso de nosotros para nuestro propio bien, porque el nombre de Dios es glorificado cuando nosotros manifestamos al mundo lo que Dios ha hecho en nosotros. Bueno, gracias por la pregunta, Aristeo. Aristeo me pregunta a mí, pero ¿cómo yo puedo hacer eso? Yo casi no puedo predicar, pero puedo vivir para Cristo, ¿sí o no? Es una gran diferencia en decir yo tengo a Cristo, y una gran diferencia vivir para Cristo. Son dos cosas muy diferentes. Alguien dijo que en la iglesia se cantan más mentiras que en cualquier otro lugar. ¿Y saben una cosa? Es cierto. O si yo quiero morir por Cristo. Hermana, va para la iglesia. Hermana, no, yo no tengo ganas de coger para allá. Pero luego viene, quiero serle un testigo fiel. No podemos cantar una mentira si no la estamos viviendo. O mejor dicho, no podemos cantar una verdad si no estamos viviendo eso que estamos cantando. Es fuerte lo que le estoy diciendo, pero dice el principio de la sabiduría, que es el temor a Jehová.
Solamente por el mero hecho de temer a Dios nosotros vamos a actuar diferente. Ahora bien, gracias Davila por preguntarme eso. Hermano, no somos perfectos. No, no lo somos. ¿Quién es perfecto? Levante la mano aquí. Ninguno de nosotros lo es. El único perfecto es Dios. Pero Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que podamos ¿qué? Vivir la vida cristiana. Él nos ayuda a hacerlo. El proceso es lento en algunos y muy adelantado en otros, porque otros se humillan más rápido, otros tenemos dificultades para hacerlo. Pero el asunto es buscar a Dios. Nosotros tenemos que entender que es muy importante de que Dios tenga una buena opinión de nosotros. Muy importante de que Dios tenga una buena opinión de nosotros. Junior, despiértate. Una buena opinión de nosotros. Búscame Job capítulo 1, versículo 8. Y párate y léemelo ahí. Así te despiertas. Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Gracias, Dios. La pregunta que yo quiero hacer: ¿qué opinión tiene Dios de usted? Dios tenía muy buena opinión de Job. De tal manera que cuando Satanás se llegó allí, porque Satanás es el acusador, Dios le dice: oye, ¿tú no has considerado que no hay uno como Job, un hombre recto, justo, apartado del mal? O sea, Dios tenía un alto concepto de Job, porque la vida de Job era un libro abierto que Dios podía mirar de que él quería hacer la voluntad de Dios. Nada más que leer el capítulo 1 de Job. Lo que hacía Job cuando sacrificaba, no solamente por él, sino también por sus hijos. Y decía, porque quizá han pecado en contra de Dios. O sea, Job era un libro abierto delante de los demás. Hermanos, óiganme, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dios es soberano. Dios quiere que nosotros entendamos de que debemos ser libros abiertos delante de lo que nos rodean a nosotros. Que ellos puedan ver a Cristo en nosotros. Acuérdense que no somos perfectos, ¿de acuerdo? Tenemos dificultades, pero podemos con la ayuda de Dios reflejar su imagen a otro que esté confundido, y por eso es tan importante que nos tenemos que tener que Dios tenga una opinión de nosotros. Es importante. Encontramos otro hombre así mismo, Abraham. Dios le dice: ¿acaso voy yo a esconder lo que voy a hacer contra Sodoma y Gomorra y no decírselo a Abraham, sabiendo que él va a llevar a su familia y va a guiar a los suyos a que me sirvan? O sea, es muy importante que entendamos que Dios nunca va a esconder nada a aquellos que le son fieles a Él. Esto es algo muy importante. Tenemos que tenerlo en la mente, porque a veces nosotros lo perdemos de visión, porque el mundo está rodeándonos nosotros con tanta mentira, y nos olvidamos que lo que sí vale la pena es la verdad de Dios y lo que Dios piensa de nosotros, no lo que nosotros pensemos de Dios, porque nosotros siempre vamos a estar pensando de Dios: ay Dios, ¿por qué tú hiciste esto? ¿Por qué tú hiciste aquello? No, es lo que Dios piensa de nosotros cuando nosotros nos humillamos delante de Él y dejamos que Él haga lo que está haciendo en el tiempo de Él, porque quizás no lo estamos entendiendo y nos podemos llenar de ansiedad y de preocupación. Pero vamos a seguir mirando. Proverbios capítulo 2, y vamos a ir a dos versículos allá, versículos 1 y 2, y yo lo voy a leer. Dice Proverbios capítulo 2, versículos 1 y 2: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo atento tu oído a la sabiduría,
si inclinares tu corazón a la prudencia, y vamos a ir al versículo 9, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Entonces, es importante que notemos que Dios nos está diciendo a nosotros acá que vamos a poder entender lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y realmente nos dice el versículo 9, entonces entenderá justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Entonces, podemos mirar que Dios quiere que nosotros podamos conocerle a Él para conocer su voluntad de una manera bien delante de nosotros, o mejor delante de Él. Dios ilumina nuestra mente. Voy a seguir acá. Dios ilumina nuestra mente para poder entender lo que Él dice, y tenemos que tener un corazón dispuesto a obedecer lo que Él nos manda. Pregunta, no me hace la mano. ¿Cuántos tienen un corazón dispuesto a obedecer lo que Dios manda? Si usted me levanta la mano y me dice, yo soy uno de ellos, pero no está haciendo lo que Dios le está mandando a hacer, tenga cuidado, porque le está mintiendo a Dios. Esto es algo peligroso. Mire, voy a leer en Jeremías. Voy a ir yo solo por allá para poderlo encontrar rápido. Jeremías capítulo 3, versículo 10, dice la palabra de Dios, cito rápidamente, Jeremías 3:10, dice así: con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, note bien, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que la Biblia me enseña a mí que una persona puede fingir acercarse a Dios cuando su corazón está fuera de la voluntad de Dios. Judas fingió que seguía a Cristo Jesús y lo vendió por 30 piezas de plata y lo traicionó para que lo matara. Caín fingió que amaba a su hermano y lo invitó a caminar al campo y luego se ensañó contra él, mientras quizás Abel estaba mirando algo que Dios había creado, el río probablemente, y vino su hermano y lo mató con un palo por detrás. O sea, podemos fingirle a Dios, ¿cierto o no? Pero ¿quiénes son los que somos engañados? Somos nosotros mismos, porque a Dios no se le puede mentir, no se le puede fingir. No pretenda ser lo que no es. Es mejor que sea claro lo que es, porque Dios no lo va a tolerar. Y esto es algo muy importante que nosotros debemos entenderlo. Entonces, con este punto vamos a entrar, no voy a entrar a todo, sino que voy a dar algunos puntos nada más. Vamos a hablar del panorama del hogar. Ya hemos hablado de que Dios es soberano. Ya hemos hablado de que Él nos da a nosotros la sabiduría, pero el que lo busca de corazón. Ya hemos hablado de que es necesario que nosotros le obedezcamos a Él en espíritu y en verdad. Ya hemos hablado de que debemos atar la palabra de Dios en nuestro cuello y vivir lo que la palabra de Dios nos dice. Ya hemos hablado de que no debemos fingir de hacer la cosa de Dios cuando no la estamos haciendo, porque eso no le agrada a Dios. Entonces, cuando nosotros entramos en el hogar, si nosotros nos vamos al capítulo 2 del libro de Génesis, allí se nos habla de una pauta muy importante de lo que es
un hogar como nos lo presenta la Biblia. Dice en el libro de Génesis capítulo 8 hasta el 25. Dice la palabra de Dios: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí el hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de toda la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y hablan de los ríos que salían de allí. Pero vámonos a un poquito más abajo. En el versículo 25. Vamos a entrar en el versículo 21. Entonces Jehová dijo, Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y lo trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esta es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Y estaban ambos desnudos, y Adán y su mujer no se avergonzaban. Entonces, vamos a hablar del hogar. El hogar está formado por Dios. El hogar fue instituido por Dios. El hogar tiene normas a seguir para que funcione bien y tiene que seguir conforme a los principios bíblicos, porque Dios fue el que formó el hogar. Cuando Dios une un hombre y una mujer, cuando ellos entran en ese proceso de reconocer que deben unirse y se casan, y delante de la sociedad, públicamente el hombre le dice, yo la tomé como mujer y me caso con ella. Esto es importante. ¿Por qué? Porque está siguiendo un principio bíblico de Dios. ¿Sabían ustedes que el Señor Jesucristo bendijo el matrimonio cuando estuvo en la boda de Caná de Galilea? El único que lo escribe es Juan en los evangelios, y es interesante para que nosotros notemos de que él, el que había instituido el matrimonio en el huerto del Edén, lo estaba bendiciendo de nuevo cuando estuvo aquí en la tierra. Hace años atrás tuvimos una reunión en Georgia. Creo que Urbano fue, no sé si Urbano fue conmigo allá. Una reunión donde nos reunimos varios ancianos y estuvimos tratando el asunto sobre el matrimonio, el asunto de parejas que se unen, etc. Y uno de los hermanos dijo algo que me llamó la atención. Le dijo, es importante que un hermano se case con su esposa, con la mujer que tiene, delante de los hombres, como la ley manda, como Dios lo manda, porque mientras están viviendo juntos, él no tiene derecho sobre ella. Si un hombre viene y se la enamora, no puede decir, ella es mi esposa. ¿Me voy a entender? Voy a repetir. Si dos personas están conviviendo juntos y aparece un Don Juan por ahí y le enamora a la esposa, él no puede decirle, ella es mi esposa. Todavía no se ha constituido eso como un hecho. El matrimonio es algo muy delicado. Dios nos dice a nosotros en el libro de Efesios que el matrimonio de un hombre y una mujer es tipo de la relación de Cristo con la iglesia y la boda que van a ver en aquel día que estemos con él en la gloria. Usted me dirá, pero tenemos tanto tiempo. Yo le dije a Darlene a ustedes que ya no estaba acá. Cuando Darlene estaba en nuestra iglesia, ella me decía, hermano, este hombre quiere volver. Pero yo le dije a él que no. Pero tiene razón, dile a él que cuando se case contigo él vuelve. Y sabe,
Ricardo se casó con ella. Yo me reí muchísimo cuando se iban a casar. ¿Sabe por qué? Tenían 3 hijos, habían estado viviendo un tiempo largo. Y Ricardo temblaba en el asiento, temblando literalmente. Digo yo, ¿por qué tú estás temblando? Pues ya tú tienes 3 hijos con ella y tienes muchos años ahora. ¿Por qué estás temblando? Porque el paso que se iba a dar era un paso en inglés se llama commitment. O sea, es un paso importante donde usted está diciéndole a Dios, yo voy a obedecer lo que tú mandas. Y le está diciendo a los hombres, esa mujer con la cual me estoy casando ahora, ella es y va a ser mi esposa, y cuidado si me la mira. Yo tengo mi esposa ahí. Nos casamos hace muchos años atrás, en 1981. Fue 24, ¿verdad? A mí siempre me olvida. 45. ¿Ah? 45. Sí, pero ¿cuándo fue? El 24 de enero. Óigame bien, 45 años casado. Yo le voy a ser franco, es mi esposa. Y cualquiera que me la mire y quiera hacerle daño, va a tener problemas conmigo. Porque delante de Dios y delante de la ley, ella es mi esposa. Es muy diferente cuando 2 personas han estado conviviendo y ella le dice, yo me voy. ¿Y para dónde tú vas? Me voy. Qué importante es dar ese paso de obediencia. Porque no lo constituyó el hombre, lo constituyó Dios. Y si nosotros hemos leído que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, si hemos leído que el obedecer a Dios es de gran beneficio para nosotros, ¿qué es lo que estamos esperando para hacer lo que deberíamos hacer? De hecho, los mismos hijos salen beneficiados con ese asunto, porque ellos se admiran del gran paso que han dado los padres de hacer las cosas de una manera como debería ser hecha. Y tenemos parejas aquí que lo hicieron no muchos años atrás, ¿verdad que sí, Ariteo? Y ellos no se arrepienten de haberlo hecho. Es una bendición cuando nosotros obedecemos a Dios. Ahora bien, nosotros encontramos que la unión es entre un hombre y una mujer. Es extraño que yo tenga que referirme a eso en esta época, porque en la época que nosotros estamos viviendo hay mujeres que se casan con mujeres y hombres se casan con los hombres, violando los principios bíblicos de Dios. De hecho, en Canadá está prohibido que usted hable en contra de ese asunto porque lo meten preso. Entiéndase que estamos mirando una rebelión abierta en contra de Dios. Ahora el asunto es, ¿podemos callarlo? No, tenemos que decirlo. Dios ha instituido algo que está establecido por Él, pero el hombre está cambiando los cuadros y nosotros vamos viendo que las cosas se están empeorando cada día más. Vamos a mirar Efesios capítulo 5, versículos 23 a 33. Quien está hablando allí es el apóstol Pablo. Algunos creen que el apóstol Pablo había enviudado, cosa que muy probable era cierto, porque él, como fariseo que era, una de las reglas que tenía era que debía haberse casado. Probablemente enviudó. Y realmente él, en el capítulo 5, versículo 23 a 33 del libro de Efesios, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo, note bien, es la cabeza de la iglesia. ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo está elevando, llevando el matrimonio a un modelo espiritual de lo que significa realmente. En otras palabras, cuando una pareja ha hecho lo que Dios le está mandando a hacer, está tipificando lo que significa
la iglesia con relación al Señor Jesucristo. Y eso es algo bonito porque Dios está utilizando algo que Él establece para mostrarnos algo espiritual que tendrá un valor tremendo en aquel día cuando las bodas del Cordero en la gloria. Pero note bien, así como Cristo, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también la casada está sujeta a sus maridos en todo. La versión de 1910, del 2010, dice su esposo, porque él dice, bueno, la traducción que hemos hecho ha sido una traducción que la pueden malinterpretar. Yo no creo, lo correcto es marido, esposa. No hay ningún problema con ese asunto. El problema es que estamos viviendo en un mundo tan completamente rebelde y, óigame bien, eso lo tenemos por costumbre. Cuando la costumbre se enfrenta a lo que la palabra de Dios dice, tenemos que tomar una decisión. Seguir la costumbre o seguir lo que la palabra de Dios dice. Y esto es algo que Pablo lo presenta acá. Versículo 33 dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame así también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ahora, todo esto que estamos mirando aquí en el libro de Efesios, en estos versículos, es un tipo de la relación entre Cristo y la iglesia, el esposo y la esposa, hablándonos lo importante que es el matrimonio en el hogar. Ahora usted dirá, pero hermano, debe explicar. Yo vengo de un país, se llama República Dominicana. Y le voy a decir cómo era mi familia. Doña Luz, ¿qué pasó? Mire esa escalera ahí en la ventana. Gladys se fue anoche con un hombre. Ahí estaba la escalera con un testimonio. Se fue con un hombre. Convivió con ese hombre por 4 meses, y después volvía derrotada completamente, porque el hombre se había cansado y la había abandonado. Mi mamá le decía, pero Gladys, ¿por qué tú haces eso? Búscate un buen hombre y cásate y tú verás que tú no vas a tener problemas. Gladys murió. Tengo un hermano de crianza, yo no tengo ningún temor de decirlo. Se portaba muy mal aquí en los Estados Unidos y cuando yo llegué le digo, tú tienes que resolver tu problema porque tú no estás haciendo nada en la casa, mi mamá está trabajando bien fuerte. Yo quiero que tú entiendas que eso va a cambiar. En la madrugada mi mamá me despierta a mí. Ricardo, ¿qué pasa, mami? Alejandra se fue con José, no con José Vázquez, con José. Por cierto, José Vázquez se llamaba, él se murió allá también. Se fue con José. Y yo lo único que le dije a mi mamá, vaya cuéntese. Ella se enfrentará a ese problema. ¿Qué quiero decir, hermano? El hombre que no tiene a Dios vive una vida, o la vida loca, que tarde o temprano le va a llegar a las consecuencias. José murió ya. Ella misma hasta ahora se tuvo que casar. Por cierto, yo lo casé. Tuve que viajar a Nueva York a irlo a casar. Pero, hermanos, ¿era necesario que eso pasara? Se podía haber evitado todo ese dolor de cabeza si se iba a la obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué nos dice lo que acabamos de leer? El principio de la sabiduría, ¿qué es? Es el temor a Jehová. Cuando uno teme a Dios, cuando uno quiere hacer lo que Dios manda, nosotros somos bendecidos y Dios es glorificado. Acabamos de leer que el necio no quiere hacer la voluntad de Dios y va a tener problemas. Acabamos de leer que no se puede vivir fingidamente porque a Dios no le agrada eso. Son palabras fuertes, pero no lo está diciendo Dios, lo dice la palabra de Dios. Y tenemos que poner atención
a lo que ella nos dice a nosotros. Voy a concluir con esto. El apóstol Pedro se casó, tuvo familia, pero lo encontramos en 1 de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Note lo que dice: asimismo vosotras, mujeres, está sujeta a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Ustedes notan el cambio que hay. O sea, no es que Pedro se equivoca. Él está hablando de marido y mujer en relación, pero cuando se trata del asunto donde aparcan tanto lo espiritual como lo legal, lo presenta como esposa. Dice, la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, el versículo 7 dice así: vosotros, marido, igualmente vivid con ella sabiamente, note bien, dando honor como un vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El apóstol Pedro está diciéndonos a nosotros de que debemos vivir con nuestras esposas y honrarlas. ¿Y qué honor más grande puede decirle un esposo o un marido a una esposa? Mira, nos vamos a casar. ¿Cómo? Sí, nos vamos a casar. Después de tantos años, sí. Hay un dicho latino que dice: más vale tarde que nunca. Más vale tarde que nunca. Es mejor comenzar a hacer lo que Dios manda y no retrasarnos en hacerlo. Claro que eso demanda de nosotros, varones, que tomemos una decisión de hacerlo. Ellas están a expensas de la decisión que ustedes toman. Cuando yo le dije a mi esposa, nos vamos a casar, inmediatamente comenzamos a hacer los preparativos, comprando las cosas que debíamos hacer, pero antes de eso yo fui a ver con la mamá de ella, y ¿sabe lo que me dijo su mamá? Usted es un hombre muy serio. Yo no tengo ningún temor de que mi hija se case con usted. Yo me quedé con la boca callada. ¿Sabe por qué? Porque muchos me consideraban ahí afuera como un sinvergüenza, como un picaflor. Pero ellos no conocían mi corazón. Yo estaba buscando una compañera que amara a Dios. Y oiga, me piqué muchas flores. Pero todas esas flores que picaban, no siquiera hablaban de Dios. Una me dijo a mí: yo soy fiel a la iglesia porque mi papá y mi mamá están ahí, como que dicen, si yo no tuviera, yo no lo estoy. Cruz y rayo, vete de ahí. ¿Por qué? Porque no era sincero. Pero cuando encontré que la mujer que Dios me puso era, y hablé con su madre, ella sin ningún miedo me aceptó. Y eso se lo agradezco toda mi vida. Y me propuse a ser un hombre fiel a mi esposa. Primero porque amo al Señor y porque la amo a ella. Y que yo sería un buen padre. Yo le puedo contar historias, muchas, no solamente de mí, sino de otros, que lo miraban como cosa extraña, pero que yo no miraba especialmente lo extraño, sino que miraba el hombre que estaba detrás, caminando con Dios, y ese hombre vale la pena. Hermanos, ¿qué te está esperando? ¿Qué te espera, hermano? Vamos a caminar juntos. Vamos a hacer la bendición de la iglesia. Vamos a participar. Vamos a decirle: Dios, yo voy a hacer lo que voy a hacer. Gracias por la paciencia de estar conmigo. Pero yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. No se olvide que usted me dijo a mí que al principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y la obediencia a Dios no debe ser de palabras, sino que debe ser de qué? De hechos. Amén. Le doy las gracias a ustedes por tenerme una vez más. Partimos mañana tempranito para Florida. Yo te digo, Michigan.
para Florida y oren por nosotros por el viaje.